Como siempre, vamos a datear la clase de hoy. Hoy es 23 de diciembre del 2020, ya finalizando el año. Y vamos a aperturar la unidad número 10 referente a ángulos. Exactamente, aparte de los ángulos, acá toma una serie de contenidos rápidamente, que son los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Primero, en esta sección definimos lo que son los ángulos, pero empezamos desde los elementos básicos de la geometría. Para la geometría, el elemento básico, el punto fundamental, el nombrado, su nombre dice, es un punto, ¿sí? Es un punto. Un punto es algo adimensional, o sea que no se puede medir, pero nos ayudan a formar los otros elementos de la cual sí se vale y sí utiliza la geometría. ¿Cuáles son? La recta. La recta es un conjunto de puntos infinitos, ¿sí? La recta es un conjunto de puntos infinitos. Ya que hemos estudiado física y vectores, hay que tener un poco de cuidado cuando observemos de esta manera, ¿no? En el tema de matemática, cuando se estila a representar rectas, ahora en los contenidos de ahora, por lo general siempre va a ser denotada por un punto inicial y por un punto final. O sea, siempre vamos a tener una recta, a ver acá si el pulso me ayuda, siempre vamos a tener una recta donde inicia un punto y termina en otro punto, el punto A y el punto B. O sea, no es que solamente esa recta tenga dos puntos, no, tiene infinitos puntos, pero está acotado, o sea, está limitado por dos puntos, el punto A y el punto B. Y en la notación, o sea, en la manera de escribirlo, vamos a tener de esta manera, AB y una línea en la parte superior. Esa es la forma correcta de representar o escribir el nombre de una recta. Ahí estamos escribiendo la recta AB, inicia en A, termina en B, y así otras más. Es en letras mayúsculas, ¿ok? Es en letras mayúsculas. A partir de la recta también vamos a tener ya otras definiciones, como son el rayo, ¿ya? Que es un concepto matemático que más adelante ayuda a formar el elemento abstracto de un vector. Y como ustedes saben, hemos estudiado en el tema de física, ¿no? El rayo pues tiene un punto inicial y un punto final y tiene una dirección y tiene un sentido, ¿ok? Tiene un sentido. Si vamos a ir al preciso detalle de un ángulo, tiene una dirección y un sentido. ¿Cómo se escribe? Es parecido a lo de una recta, pero el sentido se detalla, ¿correcto? Se detalla con una flecha, ¿sí? Ese es un rayo. En el tema de ángulos, si nosotros revisamos material, si ustedes son curiosos, revisan en páginas o si van a canales en YouTube, en el tema de ángulos es indistinto. Si usted va a notar que ponga una línea con o sin una flechita, correcto, es indistinto si va a apuntar eso, ¿no? Siempre que no es el objeto de estudio, sino los ángulos. Pero hay que tener cuidado porque si estamos, por ejemplo, estudiando el tema de estática, movimientos, pero toda magnitud que se pueda representar por ángulos, o perdón, por vectores, y si hay ángulos ahí formados, ahí sí vamos a tener que obviar el tema de las flechitas, porque puede generar confusiones, ¿ya? Como acá en el estudio es netamente de la medida de ángulos, pues no hay otra cosa más que hacer, pues a veces van a notar que lo ponen una flechita, a veces no. Bien, la semirrecta es parecida a un rayo, ¿sí? Es parecida a un rayo, igual tiene un origen y tiene un punto que nos indica el final, ¿no? Y también tiene una flechita. Ahí está la forma de escribir la notación. Bien, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es una abertura, ¿no? Es una abertura que se mide generalmente en dos dimensiones.
Una idea de abertura en la casa podemos tener, por ejemplo, cuando nosotros abrimos una puerta, ¿no? Vamos cambiando la medida de ese ángulo de la puerta respecto a la bisagra. Cuando tenemos nosotros, por ejemplo, anatómicamente nuestros brazos, ¿no? Al momento de flexionar nuestros brazos estamos formando ángulos, ¿sí? Entonces, matemáticamente un ángulo está formado, ¿sí?, por dos semirrectas, ¿correcto? Por dos semirrectas. Acá nos habla de planos, ¿no? Este es cuando ya vamos a trabajar, porque también hay ángulos sólidos, ángulos de 3 dimensiones. Trabajando desde el punto de vista estrictamente dos dimensiones, entonces para formar un ángulo necesitamos dos líneas, dos rectas, dos semirrectas, como ustedes quieran ponerlo. Aquí en el manual nos propone como dos semirrectas, ¿ok? Entonces, o dos rectas, ¿sí? O dos rectas. Si nosotros podemos observar acá el gráfico, tenemos acá una recta que va desde el punto O hasta el punto A, acá, ¿no? O sea, la recta OA. Tenemos también otra recta, la recta OB, ¿no? La recta OB. Y juntos forman un ángulo. ¿Cómo voy a escribir ese ángulo? O la forma de escribir los ángulos sería de la siguiente manera. El ángulo AOB y una especie de techito en la parte superior, ¿no? Esa es la forma de representar. ¿Qué significa eso? Que ahí tenemos dos rectas, esas rectas se intersectan en un punto y están formando un ángulo exactamente en el vértice O. Recuerden que el vértice es la intersección de dos líneas, ¿no? La intersección de dos líneas o de dos rectas forma un punto. Geométricamente, cuando dos rectas se cruzan o se intersectan o se cortan exactamente en un punto, ¿correcto? Y ese punto se le denota como vértice. Más adelante, esa definición nos ayuda, por ejemplo, para formar figuras cerradas, ¿no? Y también para construir sólidos geométricos. Van cambiando de nombre. Muy bien. Otra forma también de representar la medida de un ángulo, ojo, estoy hablando la medida de un ángulo, ¿no? Así como en una expresión algebraica, lo que no conocemos lo representamos por la letra X o la letra Y o Z. Una forma de representar la medida de un ángulo es utilizando las letras del alfabeto griego. Acá, por ejemplo, podemos poner esa medida es alfa, ¿no? Alfa, beta, tita, gamma, omega, ¿no? Entonces podemos utilizar cualquiera de las letras del alfabeto griego. Por lo general casi son 3, ¿no? Entonces, profe, pero yo puedo poner otra letra. En otro libro he visto que le pone una letra A, una letra B. Sí, tranquilos, ¿no? Se puede hacer así, se puede representar, ¿ya? Pero por lo general se estila a escribir la medida de un ángulo por una letra del alfabeto griego. Y en esta unidad, para el tema de medidas, vamos a trabajar en el sistema sexagesimal. Este tema nosotros ya lo hemos visto, recuerden. Para medir ángulos vamos a tener 3 sistemas de referencia. El sistema sexagesimal, que se utiliza en el sistema inglés y que es tomado por el sistema internacional de unidades, en el que una vuelta entera tiene 360 grados, ¿no? Y la mitad 180, la cuarta parte 90 grados. Tenemos también el sistema centesimal o francés. Para este sistema una vuelta entera equivale a 400 grados. Y luego tenemos el sistema radial, muy utilizado en campos de ingeniería, en donde una vuelta entera tiene 2 pi radianes, ¿no? Entonces se utiliza esta ecuación de equivalencia, la que ustedes están viendo acá. Se utiliza esta ecuación de equivalencia para poder hacer ciertas conversiones. O sea, si nos da una medida de un ángulo en sexagesimal, podemos convertirlo a centesimal o viceversa, o a radial. Todo va a depender pues de lo que queramos hacer con él. Por lo general, en este tema de ángulos y de ángulos formados por dos rectas cortadas por una secante, vamos a utilizar el sistema sexagesimal, ¿ya? Y en todo el campo de la matemática
casi siempre, un 99%, siempre se está usando el sistema sexagesimal de referencia de medida de ángulos. Muy bien. Recordemos también que, como hemos hecho referencia al momento de hacer un DSL en el tema de física, en un plano, o sea, en dos dimensiones, o hágase la idea de un plano como la mesa, el papel, ¿no? Es un plano. Matemáticamente podemos referenciar 4 cuadrantes, ¿correcto? Y los cuadrantes siempre se van a ordenar en sentido antihorario. ¿Qué significa en sentido antihorario? En sentido contrario a cómo corren las manijas, ¿no? Ya sea del minutero, segundero, de un reloj. Entendemos ahora pues que ya casi pocos jóvenes, pocos de su generación utilizan pues un reloj así normal como antes se estilaba a utilizar, ¿verdad? Pero les cuento que en mis tiempos pues normalmente se utilizaban ese tipo de relojes, ¿no? En donde las manijas, había tres palitos, tres manijas, ¿no? En donde había un del segundero que indicaba el minuto, el segundo, ¿no? Acá déjenme les comparto a ustedes una imagen más o menos de cómo corren pues las agujas del reloj, ¿no? Ahí está. Fíjense, si ustedes notan el sentido que está tomando esas manijas de reloj, se llama sentido horario, correcto. Miren, gira en este sentido, ¿sí? Sentido horario. Entonces los ángulos sexagesimales y el sentido de los cuadrantes van en contra, o sea, en sentido contrario a las agujas de reloj. Eso se llama sentido antihorario, ¿ya? Y en un cuadrante vamos a tener, o en un plano cartesiano, así se llama, vamos a tener pues 4 cuadrantes, ¿no? El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante perdón, y cuarto cuadrante. Cada uno de estos tiene a su vez una medida máxima de sus ángulos. En el primer cuadrante, por ejemplo, vamos de 0 hasta 90 grados, ¿no? En el segundo cuadrante llegamos hasta los 180 grados. En el tercer cuadrante llegamos a un máximo de 270 grados. Y por último, en el cuarto cuadrante, pues ya formamos el ángulo de revolución o un ángulo de una vuelta de 360 grados. ¿Correcto? 360 grados. Bien. Seguimos con la parte teórica. Es necesario, se puede entender. Para medir ángulos con cierta precisión, minimizando la posibilidad de cometer mucho error, ojo, para medir, esto es en el mundo real, ¿eh? Utilizamos una herramienta que normalmente la encontramos, o un instrumento que lo encontramos en las librerías, ¿verdad? En cualquier puesto de venta, en campaña escolar se ve bastante de esto, que es el transportador, ¿no? El transportador es una regla que está graduada para poder medir ángulos en sentido horario o en sentido antihorario. En los talleres, por ejemplo, los que estudian mecánica, metal, soldadura, utilizan pues el goniómetro, ¿no? Pero para hacer trabajos más precisos ya se tienen instrumentos digitalizados, ¿no? Como este que están viendo acá. ¿Qué significa eso? De que cuando va a medir un ángulo ya no deja pues a la vista la lectura de esa medida, porque nuestra vista puede estar fallando, puede ser pobre, o el instrumento de repente usted no lo está viendo muy bien y se puede saltar el margen de error de ese instrumento. Entonces, para ese tipo de trabajos que requieren cierta precisión, vamos a tener instrumentos ya digitalizados, ¿no? Que nos dan la lectura en un display, acá no, acá está en un display, que nos pueden dar la lectura de la medida del ángulo que estamos formando. Como repito, eso pues para trabajos ya que requieran precisión, pero existen instrumentos, no olviden, que ayudan a medir ángulos. Incluso ahora en los Smart, ya sea con Galaxy, en el sistema operativo Android,
o con el Mac. Existen aplicativos también que utilizan el giroscopio digital del Smart, del celular, que ayudan a medir con cierta precisión ángulos, ¿no? Les invito a ustedes a ver en el Play Store, hay aplicativos, obviamente pues con publicidad y todo, pero que apoyan para medir ángulos. Bueno, con los celulares más modernos, no con los antiguos que normalmente tenemos. ¿Ya? Miden con mucha precisión los ángulos que se están formando, ¿no? Les invito a ver más tarde ese tipo de aplicativos en el Smart. Y no solamente lo tienen ustedes para ángulos, también dependiendo de la generación de su Smart, puede descargar aplicativos que ayudan a medir con muy buena precisión la masa de cosas muy pequeñas que en una balanza no se puede determinar, ya que la pantalla tiene cierta sensibilidad. Pues bien, ahora vamos a la definición o tipificación de los ángulos. De acuerdo a las medidas, vamos a tener un ángulo agudo, un ángulo recto y un ángulo obtuso, ¿ya? También tenemos los ángulos lineales, el ángulo convexo, el ángulo cóncavo y el ángulo llano. O sea, de acuerdo a cuánto mide ese valor o ese ángulo. Si el ángulo que estamos trabajando mide desde 0 hasta 90 grados, entonces podemos decir que ese es un ángulo agudo, ¿sí? Desde 0 hasta, bueno, exactamente no 90 grados, sino menos de 90 grados, hasta 89,9999, ese es un ángulo agudo, ¿ok? Entonces no olviden la definición. Por definición, todo ángulo agudo es aquel cuya medida es mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Exactamente un ángulo cuando mide 90 grados se le conoce como un ángulo recto, ¿sí? Se le conoce como un ángulo recto. Cuando se trazan líneas también se toma el nombre perpendicular. Y geométricamente a un ángulo recto no se estila escribirle por número, sino se le representa así, por un rectangulito o por un cuadradito chiquitito en la esquina, ¿no? Si en las esquinas o en la medida del ángulo, en lugar de poner el número de la medida del ángulo, ven ustedes, observan ustedes este cuadradito, que a veces puede estar pintado o no puede estar pintado, esto hace la referencia a la medida de un ángulo recto, que es 90 grados sexagesimales, ¿ok? Es uno de los ángulos más notados en los casos de ejercicios, de problemas de medición de ángulos. ¿Por qué? Porque tiene una figura geométrica que lo representa, no se escribe, ya se sobreentiende su medida. Bien, los ángulos obtusos son aquellos que van de 90 grados, o sea, mayores a 90 y menor a 180 grados, ¿no? Menor a 180 grados. Es un ángulo obtuso, ¿no? A veces viene, no sé si ustedes han escuchado esa frase de, ¿no? Porque es obtuso el momento de pensar, ¿no? Tiene una forma obtusa de pensar, ¿no? No es agudo, no analiza muy bien, no es tan preciso, es muy abierto, muy general, ¿no? Se utiliza esa definición matemática para poder referirnos a un tipo, a un comportamiento de una persona. Bien, luego tenemos la medida o el ángulo llano, también llamado ángulo de plano o ángulo lineal o de línea, ¿no? Es cuando exactamente mide 180 grados, ¿sí? El ángulo llano es aquel que mide exactamente igual a 180 grados. El ángulo convexo va desde 0 hasta 180 grados, ¿sí? Entonces un ángulo puede tener dos nombres. Puede ser que un ángulo sea también agudo o puede ser obtuso, pero también es convexo, ¿no? Entonces, ¿qué es un ángulo convexo? Es aquel que va desde 0 y es menor de 180 grados. Así como es convexo, también tenemos un ángulo cóncavo. El ángulo es cóncavo cuando va de 180 y es menor de 360 grados. Estas definiciones, por ejemplo, les comento, en física se utiliza bastante para el tema de óptica, ¿no? Porque vamos a tener distintas propiedades de acuerdo a la lente, si es cóncavo o si es convexo, ¿no? Si es cóncavo, pero ojo, dentro de un ángulo cóncavo vamos a tener necesariamente otro ángulo convexo, ¿no? Si acá tenemos un ángulo cóncavo, nos dice que θ es un ángulo cóncavo, de hecho que aquí vamos a tener un ángulo convexo,
perdón, cóncavo, convexo, cóncavo. ¿Ok? Bien, continuamos. Ese es el nombre de los ángulos de acuerdo a su medida, o sea, según su valor, según cuánto mide, tiene cierto nombre. Es igual que la etapa de las edades en las personas, ¿no? Podemos decir que es un niño cuando está entre cuando el valor de su edad está entre ciertos valores, ¿no? 8 años, 9 años, 10 años, ¿no? O es adolescente cuando está pues en ciertos valores, cuando la medida de su edad está entre ciertos valores. Es igual acá, según el valor de sus ángulos, vamos a tener pues un nombre en particular para ese ángulo. Ahora, según su posición, cuando se dibuje, según la posición que estén tomando, vamos a tener los siguientes nombres. Ángulos adyacentes. Aquí lo primero, ángulos adyacentes, ¿no? Ángulos que tienen un lado en común, ¿no? Acá en Loreto, por ejemplo, se estila vivir, siempre tienes al vecino al costadito, ¿no? O sea, sus paredes están adyacentes a la casa tuya, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ángulos adyacentes? Son los ángulos que comparten o tienen un lado en común, ¿ya? Que tienen un lado en común. Aquí en el gráfico pueden ustedes observar, ¿no? Que tenemos ángulos, dos ángulos en realidad, y que son adyacentes. ¿Por qué? Porque comparten un lado en común. Si bien es cierto, acá no se ha especificado o denotado el nombre del lado, porque faltaría poner el punto que representa o acota el lado, pero basta que ustedes vean que dos ángulos comparten un lado o una recta común, ya se puede decir que esos ángulos son adyacentes. Bien, ahora, ¿cuáles son los ángulos consecutivos? Pues si tengo muchos ángulos y esos ángulos forman o tienen lados adyacentes uno después del otro, voy a tener pues lo que se conoce como ángulos consecutivos, ¿sí? Que vienen uno después del otro, uno después del otro, uno después del otro, uno después del otro, ¿sí? Consecutivos, ¿ya? Luego tenemos los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué significa opuesto? Contrario, en sentido contrario. Yo estoy izquierda, él está derecha, uno está arriba, o está abajo, ¿ya? Entonces acá podemos notar que el ángulo alfa y el ángulo beta son opuestos por el vértice. Vértice es este punto. Generalmente esta propiedad se da entre dos líneas que se cruzan. Y matemáticamente o geométricamente el ángulo alfa en este caso será igual al ángulo beta. O sea, la medida del ángulo alfa será igual a la medida del ángulo beta. ¿Ok? Bien, esa fue la distribución o los nombres de los ángulos de acuerdo a cómo se representen en un dibujo. Tercera representación. Los ángulos de acuerdo ahora a la suma de sus medidas, ¿no? A la aritmética de la suma de sus medidas. Vamos a tener tres tipos, perdón, hasta cuatro podemos poner, ¿ya? Vamos a tener los ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Son aquellos que si sumamos sus medidas, pues vamos a tener un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Esos son ángulos complementarios. Ahora, normalmente pues se dice calcular el complemento de un ángulo. Entonces el complemento es lo que le falta a ese ángulo para que sea igual a 90 grados, ¿no? Por ejemplo, mentalmente, rápidamente, si tenemos que un ángulo mide 50 grados, el complemento de ese ángulo será lo que le falta para llegar a 90 grados. De 50 para llegar a 90, que resta 40, ¿verdad? Entonces, ese complemento se calcula utilizando esta fórmula aritmética, ¿no? El complemento de todo ángulo es igual a 90 grados menos la medida del ángulo. Dos ángulos, no olvidar, dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Generalmente, en los problemas o en los casos de resolución, vamos a encontrar enunciados que hablan de esta manera, ¿no? Dos ángulos complementarios, ¿no? Están en relación de tal, ¿no? Entonces ya sabemos de que esos ángulos
suman 90 grados. Los ángulos suplementarios son casi lo mismo, pero ahora la medida es 180 grados. ¿Ya? Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de estos dos equivale a 180 grados. Ahora, si yo quiero calcular el suplemento de un ángulo, es 180, acá está la fórmula, 180 menos la medida del ángulo. ¿Ok? Es 180 menos la medida del ángulo. Y luego tenemos el ángulos replementarios. ¿Qué son ángulos replementarios? Cuando la suma de esos ángulos equivalen o dan o es igual a 360 grados o a un ángulo de revolución, también se conoce. Entonces, el replemento de un ángulo se calcula utilizando esta fórmula, ¿no? Es lo que le falta para ser igual a 360 grados. Muy bien. Luego tenemos acá suma y resta de ángulos. No vamos a ver eso. Ahí está. Y luego tenemos algunos teoremas, ¿no? Ángulos congruentes, bisectrices, teorema relativo a los ángulos. No voy a detallar eso porque ya pues genera un poquito más de contenido y no vamos a recordar. Vamos a invocarlo, vamos a recordarlo cuando sea necesario, ¿sí? Cuando vea bisectrices vamos a volver a revisar nuestros apuntes y vamos a ver cuál de los teoremas o propiedades nos sirve para poder desarrollar el caso, porque es humanamente posible, seguramente se van a olvidar, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es tener un apunte y cuando nos toque revisar un caso en donde hable de bisectrices, de alturas, de ángulos, de lados, de congruencia, pues en ese caso vamos a revisar los cálculos. Muy bien. Y llegamos al tema en sí, que son los ángulos formados por dos rectas, ¿no?, paralelas que se cortan por una recta secante. A ver, suena trabalengua. ¿Qué son rectas paralelas? Vamos a la realidad de la ciudad. Acá en Iquitos hay calles, como ustedes saben, que son paralelas. ¿Qué significa? Que en ningún momento se intersectan, se cruzan. Ahí en el centro, ahora que estamos en campaña navideña, van a encontrar la calle Próspero con la calle Arica, por ejemplo. Son paralelas, nunca se cruzan, ¿no? Esas son calles paralelas. Imaginen que esa calle, ustedes prenden un dron, desde la parte superior están viendo, van a ver una línea recta. Entonces vamos a tener ahí dos líneas rectas paralelas. Ahora, vamos a tener una línea que sí lo cruza, vuelvo a llamarle esta L3, ¿no? Lo cruza y le corta a esas rectas paralelas en dos puntos. Eso a su vez forman ángulos. Los que están dentro de las rectas paralelas se llaman ángulos internos. Y los que están fuera de las rectas paralelas se llaman ángulos externos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a formar 8 ángulos. 8 ángulos. 4 internos y 4 externos. Y aquí se dan ciertas propiedades. Por ejemplo, el ángulo 4 es igual al ángulo 6. Y se conocen estos como alternos internos. Alternos porque uno está a la izquierda, otro está a la derecha. Internos porque están medidos en la parte interior de las rectas. El ángulo 3, por ejemplo, es alterno interno con el ángulo 5. Entonces, a su vez, esos ángulos son iguales. El ángulo 4 es igual al ángulo 6. El ángulo 3 es igual al ángulo 5. ¿Por qué? Por propiedad de ángulos alternos internos. Así como tenemos alternos internos, vamos a tener alternos externos, o sea que están fuera. El ángulo 1 con el ángulo 7 son alternos externos, o sea, uno está a la izquierda, otro está a la derecha, por eso son alternos. Externos porque están fuera de las medidas internas de las rectas paralelas. Y acá se dan las mismas propiedades. Por ejemplo, el ángulo 1 es igual al ángulo 7. Y el ángulo 2 es igual al ángulo 8. También acá se dan las propiedades de rectas que se cruzan o opuestos por el vértice, lo que hemos revisado anteriormente, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, que el ángulo 2 y el ángulo 4 son iguales, el ángulo 6 y el 8, el 7 y el 5, el 1 y el 3. Estas propiedades de los ángulos se utilizan bastante para resolver casos planteados, ¿ya?
No vamos a detallar más teoría. Como les digo, acá hay muchas propiedades que a medida que vamos desarrollando los casos vamos a ir revisando. ¿Cómo se pueden sumar y restar ángulos que vienen a su vez con las submedidas de su propio sistema? En este caso, netamente estamos hablando del sistema sexagesimal, que ustedes saben que en el sistema sexagesimal, vamos a poner acá, en el sistema sexagesimal de medida de ángulos, tenemos que un grado equivale a 60 minutos sexagesimales y un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos sexagesimales. Se parece pues a la medida que podemos encontrar en todo reloj, ¿verdad? De tiempo. Aunque en un reloj nunca se alcanza pues 60. ¿Saben eso, verdad? Acá sí, se alcanza exactamente que un grado sexagesimal es 60 minutos y un minuto sexagesimal es 60 segundos. Con esos conocimientos vamos a observar que acá tenemos en realidad 4 sumandos, ¿no? Tenemos 34 grados 27 minutos, 49 grados 16 minutos 19 segundos, 15 grados 9 minutos 21 segundos y 24 segundos. ¿Cómo vamos a sumar? Primero vamos a ordenar. Debemos ordenar respetando íntegramente la columna que representa grados, minutos y segundos. Vamos a apuntar. Tengo acá 34 grados, ¿no? 27 minutos, más el siguiente número es 49 grados, ahí va, 16 minutos y 19 segundos. El siguiente es 15 grados, pues tengo que colocarle acá donde corresponde a grados. El siguiente es 9 minutos, tengo que colocarlo acá donde corresponde a minutos y tiene 21 segundos, ¿no? 21 segundos, vamos a poner 21 segundos. Y el último es 24 segundos, por lo tanto va a corresponder en la columna donde están netamente los segundos. Y donde no haya número, pues simplemente completamos con ceros. Ahí está. ¿Para qué? Para hacer lo típico que hemos aprendido en la escuela, una línea y podamos sumar, ¿verdad? Podamos sumar. Y vamos a sumar, ¿no? Les invito a ustedes a hacer la suma, por lo menos acá de los segundos. ¿Cuánto sale la suma ahí? 58 le sale al compañero Luis. ¿Estás seguro, Luis? A ver, revisa tu cálculo. ¿Sí es 58? Bien, ahí vamos a revisar entonces. Acá tenemos 9 y 1, 10 más 4, 14, ¿verdad? Vamos a poner que el resultado. Llevo una, ¿no? Llevo una. 1 más 2, 3, más 2, 5, más 1 que he llevado 6, ¿verdad? 6. 64 segundos. Ahora vamos a sumar la fila o la columna de los minutos. 7 más 6 es 13. 13 más 9 es 22. Llevo 2. 2 más 1 es 3. Más 2 que he llevado 5. 52 minutos. Ahora 4 más 9 es en la columna ya de los grados. 4 más 9 es 13. 13 más 5 es 18, ¿no? Llevo una. 3 más 1 es 4, más 1 5,
Perdón, 3 más 4 es 7, más 1 es 8, más 1 que he llevado es 9. Muy bien. Entonces ahí tenemos el resultado de esa suma, que es 98 grados, 52 minutos, 64 segundos. Pero cuando uno va a sumar ángulos, hay una convención, hay un acuerdo, que ni los segundos, ni los minutos, ¿no?, tienen que ser mayores a 60, ¿no? Tienen que ser menores al valor 60. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes la explicación inicial que les hice, es que ya 60 segundos, por ejemplo, ya hacen un minuto. 60 minutos ya hacen un grado. Vamos a ver si en la columna de minutos y segundos tenemos algún valor que sobrepase o que sea más grande a 60. Y efectivamente, acá observamos, hay un valor que es mayor a 60, ¿correcto? Entonces, a este resultado lo puedo representar así, miren. 98 grados, 52 minutos, 60 más 4 segundos, ¿correcto? 60 más 4, 64. Ahora, como sabemos de que 60 segundos hace un minuto, este 60 pasa a la columna de los minutos, pero convirtiéndose después a minutos. Entonces, ¿cómo quedaría el resultado? Vamos a poner acá igual. 98 grados, ¿no? Y ese 60 pasa a convertirse a un minuto y va a sumar a 52 minutos. Y en la columna de segundos solamente ya queda 4. Terminando el cálculo tendría 98 grados, correcto, 98 grados, 52 más 1, 53 minutos y 4 segundos. Muy bien. Y ahí estamos cumpliendo la condición que ni minutos ni segundos tienen que ser igual o superior al valor de 60. 98 grados, 53 minutos, 4 segundos es el resultado. Y aquí coincide pues con la alternativa A, ¿verdad? Alternativa A. Muy bien. Observen. Nos dice en el caso 3, efectuar 21 grados, 23 minutos, voy a restarle 14 grados, 9 minutos y 12 segundos. ¿Cómo trabajar el tema de la sustracción de valores de ángulos sexagesimales o de cualquier sistema, que sea centesimal o sexagesimal, ¿no?, para restar? Hay que trabajar mucho en el orden, hay que tener mucho cuidado en el orden. Entonces voy a copiar los números, las cantidades, pero respetando las columnas de lo que es mi grados, minutos y segundos, ¿ok? Entonces voy a tener 21 grados con 23 minutos, le voy a restar 14 grados, 9 minutos y 12 segundos, ¿correcto? Ahí está la línea que hemos aprendido en la escuela. Hemos convenido de donde no hay nada, se va a colocar 0, ¿verdad? Muy bien. La primera condición es que el valor mayor, pues el minuendo, sea menor que sustraendo, ¿verdad? Si no, vamos a obtener valores negativos. Muy bien. Observamos fila por fila, columna por columna. Al 0, acá ustedes observan el 0, al 0 no le puedo quitar 12. O sea, podría ser, pero tendría un número negativo. No se trabaja así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar que hemos dicho que un grado tiene 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a representar nuevamente la operación, pero de la siguiente manera. 21 grados, 22 minutos más 1 minuto, 0 segundos, y abajo 14 grados, 9 minutos, 12 segundos. ¿Qué ha pasado? He separado, he quitado una unidad, 22 más 1 es 23, para que esta unidad pase a la columna de los segundos, pero va a pasar como su equivalente.
¿Ok? Muevo un poquito la pizarra. Va a pasar como su equivalente. ¿Cómo quedaría ahora la operación? 21 grados, 22 minutos. Y ese minuto que se va a pasar a la columna de los segundos pasa como 60 segundos. Y le voy a sumar lo que ya había ahí. Había 0 nada más. Y abajo copio igual. 14 grados, 9 minutos, 12 segundos. Y es la operación de la resta. Muy bien, entonces ¿cómo quedaría ya la operación final? Muy bien, movemos. Quedaría de la siguiente manera. 21 grados, 22 minutos, 60 más 0, 60 segundos. A esto le voy a restar 14 grados, 9 minutos, 12 segundos. Ahora sí que puedo trabajar. ¿Ok? ¿No? Vamos a hacer la línea. Si ustedes observarían lo mismo en la columna de los minutos, entonces los grados pasarían a ayudar a la columna de los minutos. Acá ya no acá ya podemos restar, ¿no? De 12 al 60 es 38, ¿verdad? No, mentira. 48. 48. Por 48 más 12 es 60. De 9 al 22, ¿no? 13, ¿no? Porque 9 más 13 es 22. De 14 al 21, 7, ¿verdad? Porque 14 más 7 es 21. Bien, entonces ahí tenemos el resultado, ¿no? Cuando restamos esos dos valores de ángulos, tenemos el resultado: 7 grados, 13 minutos, 48 segundos. ¿Por qué hemos hecho toda esta operación de acá? Profe, ¿es necesario que se haga así, 4 o 6 filas? Bueno, cuando usted ya tiene experiencia, puede directamente de el primer análisis que hemos hecho pasar directamente al último, ¿no? Resumiendo los otros pasos que hemos hecho. Pero acá he decidido ser detalloso, ¿no? Más o menos qué es lo que se está haciendo, pues, ¿no? ¿Cuándo se hace esto de prestar? Cuando la cantidad es sobrepasada. Ahí esperemos que el 0 es sobrepasado por el 12, ¿verdad? Entonces ahí habría que solicitar auxilio a la columna siguiente, ¿no? Que es minutos. Pero recordemos que un minuto se convierte en 60 segundos. De la misma manera pudo haber sido de que los grados pasen a ayudar a los minutos y un grado se convierte en 60 minutos. Bien, en nuestro caso, pues coincide con, vamos a apuntar acá, la alternativa B, ¿verdad? 7 grados, 13 minutos, 48 segundos.